Ya estamos aquí de vuelta en el estudio para nuestro análisis en perspectiva, pero antes vamos con Paulina para ver los datos de la semana. Distintas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de la iniciativa privada presentaron un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, también denominada Ley 3 de 3, que busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Para que la Ley 3 de 3 avance como iniciativa ciudadana en el Congreso, se requiere de al menos 120,000 firmas de apoyo. Esta ley propone establecer como obligación que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República presenten por ley 3 documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. De acuerdo con el Banco de México y Banco Mundial, la corrupción equivale al 9% del Producto Interno Bruto del país. Conforme a las cifras del INEGI, la corrupción en el país genera un gasto de 347,000 millones de pesos al año. De acuerdo con el Índice de Percepción en Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar número 95 de 165 entre los países más corruptos. Vamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que nos ayudan un poco, digamos, a contextualizar el tema. Pero permítanme, si les parece, María Amparo, Enrique, abrir, como abrí también en la sección desde el campus. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Es decir, ¿cuáles son esos fenómenos que califican como corrupción? ¿Por qué es un problema tan grave? ¿Por qué decimos que está presente en tantos ámbitos de nuestra vida colectiva? Es decir, ¿por dónde entrarle, María Amparo? A ver, primero preguntas una definición. La definición que se ha impuesto, ¿sí?, aunque no logra capturar todo el fenómeno, es el uso del poder, ¿sí?, para fines distintos a los que prevé la ley. En particular, para lucrar tú con el poder. Obtener un beneficio. Obtener un beneficio personal. ¿Poder público político o también vale para poder económico, digamos? Vale para poder, bueno, hasta ahora no vale para poder económico en la ley. Perfecto. Desde luego que vale para poder económico, Pedro, y ahora entramos a eso porque es muy importante no encerrarnos en la idea de que aquí los únicos corruptos son la clase política, el sector público, los funcionarios, etcétera, ¿sí? Ahora, esta apropiación toma muchas manifestaciones, ¿sí? Entonces, por eso se habla en las leyes, y sobre todo ahora que entremos a hablar de nuestra iniciativa, se habla de cohecho, se habla de tráfico de influencias, se habla de enriquecimiento ilícito. Entonces, la corrupción es un fenómeno que adquiere muchas manifestaciones y que tenemos, Pedro, que definir, porque si no, por ahí se nos escurren los corruptos o las redes de corrupción. O sea, lo primero es tener claro cuáles son los fenómenos concretos en los cuales se verifica la corrupción. Y los sujetos. Y los sujetos que están en... Y los sujetos. Perfecto. A ver, Enrique, sí. Sí, efectivamente, el punto central es esa definición de ambos. En términos de conductas, ya se especifica en esta iniciativa que se ha preparado, pues cuáles son esas 10 conductas que se habrán consideradas como de corrupción, y se complementa con quiénes son los sujetos que las pueden cometer. Y ahí pues no solamente son los tradicionales, digamos, servidores públicos federales, para empezar, Poder Ejecutivo Federal ese solamente. Es un dato también que hay que subrayar, porque el problema está terrible, digamos, en el ámbito de lo local. Así es. ¿Te acuerdas que, bueno, tenemos la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos? Esto lo que abarca es muchísimo más, abarca a los servidores públicos, pero no solo del Poder Ejecutivo, también del Legislativo, también del Judicial, abarca los 3 órdenes de gobierno, abarca líderes políticos, abarca también equipos de transición, candidatos, y al sector privado, personas físicas y morales que se vinculan o que también están en este pues proceso de generar estas conductas. Ahora, esta es una iniciativa, digamos, a la que están haciendo referencia, que fue confeccionada, se vale decirlo así, desde la academia y la sociedad civil. Ayúdenos a entender un poquito en qué contexto, por qué, dónde surge y dónde anda la iniciativa, que eso importa mucho. Muy bien. Lo primero que te diría es que varias organizaciones de la sociedad civil y académicos, tú mismo, Pedro, desde luego Enrique, pero muchas organizaciones, Transparencia Internacional, el CIDE, la Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa, etcétera, nos tomamos la bandera anticorrupción y sí
participamos muy seriamente en el debate de la reforma constitucional que es previo a esta iniciativa. Ya existe, ya se aprobó. Ya existe, en mayo del año pasado se aprobó, y esa reforma constitucional mandata que los legisladores tienen que hacer, aparte de todas las adecuaciones, Pedro, 2 leyes generales. 2 leyes grandotas, okay. Una ley grandota, como tú dices, una ley que instaura el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene sus 4 patas, al ratito las vemos, y por otro lado la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, este conjunto de organizaciones sociales, individuos, academia, el CIDE, jurídicas, etcétera, ¿sí?, decidimos presentar la primera iniciativa ciudadana. Eso me parece bien interesante. Quiero subrayarlo porque es la primera. Y no porque yo quiera decir, mira, qué bárbaros, este grupo de gente que participamos somos realmente unos muy buenos ciudadanos, sino simplemente porque hemos ido creando en nuestra democracia, Pedro, una serie de iniciativas que nos permiten participar y luego no las usamos. Bueno, pues nosotros decidimos usarlas, hicimos una iniciativa y la estamos presentando. Para ello necesitamos 120,000 firmas. 120, yo hablo de 130, son 120,000 firmas. Es punto 13 de la lista nominal, ¿no? Así o punto 17. No, punto 13. Punto 13 de la lista nominal. Y estamos en ese proceso, tenemos un plazo perentorio para hacerlo, así que si me permites hacer un comercial, yo invito a todos los que nos están viendo a que firmen. Es muy fácil, métanse en la página Ley 3 de 3 y te piden nada más cosas de tu credencial de elector. Necesitamos esas firmas para que esto llegue al Congreso. Ahora explicamos con Enrique de qué se trata. Solo cierro con una cosa, Pedro. ¿Sí? Por una serie de cuestiones se llama la Ley 3 de 3. Quiero decir que esto es mucho más que eso. Eso el 3 vale de la pena 3 advertirlo. era esta idea de que los funcionarios públicos, los que van a ocupar un cargo público de elección o de designación, deberían de hacer pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses, de conflicto de interés, y su hoja, su carátula de declaración fiscal. Bueno, eso es el 3 de 3. Esto, señores, señoras, es muchísimo más que eso, porque esto habla de los principios que deben de observar los servidores públicos, habla de los sujetos obligados a no cometer actos de corrupción, incluidos los privados, habla del catálogo de conductas, habla del proceso para investigar, para prevenir, habla de la rendición de cuentas y habla de las sanciones. Cierto. O sea, es mucho más que la ley de 3 de 3. Contiene el 3 de 3, pero va mucho más allá del 3 de 3. Lo que es más, ni siquiera es el 3 de 3, Pedro, porque en todo caso sería el 2 de 3, porque esta ley no habla de la declaración, por ejemplo, de impuestos. Habla de las otras dos. ¿Sí? Enrique, una pregunta, a ver, concreta. Nos dicen ustedes, hay ya una reforma constitucional, mayo 2015, es una reforma muy ambiciosa, es una reforma muy compleja, hay que decirlo, yo me la conozco más o menos, es muy compleja y es, como todas las reformas constitucionales, un primer paso. Requiere ese primer paso ser complementado, en este caso con leyes generales, es decir, con leyes, por eso decía, grandes, porque son leyes que tendrían validez en todo el territorio nacional y que de alguna manera sientan las bases para cómo debe ya de aterrizarse las políticas públicas en materia de anticorrupción en todo el país. Nos dice María Amparo, son las dos leyes generales principales. Una que no está aquí contenida, que es la del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Puedo decirlo así, es la que se trata de dibujar y delinear las instituciones. Esta otra tiene que ver ya con las conductas, lo que no debe hacerse y lo que en caso de que suceda se debe sancionar. ¿Por qué, Enrique, empezar por esta segunda? Bueno, de hecho, hemos trabajado casi a la par entre las dos. En esta primera, la que mencionamos, la que es Iniciativa Ciudadana, está más avanzada porque hubo un primer saque, digamos, de una propuesta con artículos y todo. Esta se sometió a este grupo de personas e instituciones, 19 en total, no son pocas. Y, que hay que decir que coordinaste con mucho éxito. Bueno, hay que reconocer honor a quien honor merece. Felicitación, porque estuvo... Que más no fue fácil. No fue fácil, pero la verdad es que estas 19 instituciones estuvimos trabajando por un buen rato. A raíz de esa discusión se hizo un equipo redactor, en donde estuvo Pepe Roldán, José Roldán Chopin, Josefina Cortés, así es, y Max Kaiser, correcto. Ellos redactan un nuevo borrador, se vuelve a someter a todos
Y eso es lo que hace finalmente, después de varias vueltas, a que tengamos este texto. Mientras estaba el equipo redactor trabajando, el mismo grupo se reunió varias veces para determinar qué es lo que debería de contener la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la otra ley. Esa ya también está, yo te diría, a puntitito de terminarse, no tanto artículo por artículo, pero sí los acuerdos que estas 19 personas han llegado a tener. Ahí ya tenemos prácticamente un acuerdo completo. Yo creo que esta semana se manda a todos, te va a llegar también para que la revises y para que podamos darle un visto bueno general y podamos llevarlo ya como la misma idea, este grupo de personas, ahora sí, al Congreso. La dimensión política del asunto, María Amparo, quiero preguntarles cómo la ven, quiero que me ayuden a entender algunos detalles de contenido para que además la convocatoria que han hecho para que se firme la gente tenga una base de información más clara, pero hay un dato. Dices, es la primera iniciativa ciudadana que se va a presentar. ¿Por qué elegir este tema? ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué no buscar otra manera, digamos, de hacer llegar las ideas, la iniciativa a quienes tienen la competencia para eventualmente convertirlas en ley? ¿Por qué optar por esta ruta de salir al público, de convocar a la ciudadanía? Es decir, ¿cuál es la razón de fondo de esta estrategia? Creo que me estás preguntando dos cosas. Uno, ¿por qué este tema? Y segundo, ¿por qué la iniciativa? Sí. Empiezo por la primera, Pedro. ¿Por qué este tema? En primer lugar, sí percibimos este grupo de personas que la corrupción es un problema que está, no solamente que tiene un gran costo económico para el país, sino que está corroyendo a las instituciones. ¿Sí? Estamos viendo cómo las instituciones hay una suerte de erosión institucional, pierden el respeto de la ciudadanía. Esto puede llevar a una cuestión muy peligrosa, que es que los ciudadanos comiencen a actuar fuera de las instituciones, que es una cosa que con la democracia, creo, cuando empezamos la lucha por la democracia, Pedro, lo que logramos fue encauzar institucionalmente el descontento social que lo había en los años 70, en los años 80. Bueno, cuando uno empieza a menospreciar a la democracia, a su clase política, ¿sí?, a las normas legales, como ustedes en el Instituto de Jurídicas han mostrado fehacientemente en las encuestas que nos hacen favor de presentarnos, de que no conocemos y no respetamos nuestras leyes, entonces estamos en un gran peligro. Entonces pensamos que la corrupción es un como núcleo en donde llegan el resto de los problemas que van desde la desigualdad, la falta de crecimiento económico, la discriminación, y todos estos se producen por la corrupción. Ese es uno de los motivos por los que agarramos esta. Quiero además agregar a lo que dice María Amparo, que me parece fundamental. Es muy difícil generar acuerdos y consensos sobre transformaciones profundas de nuestra sociedad si traemos aquí el ruido de la corrupción. Por ejemplo, en el CEI, hace un par de años estuvimos empujando una reforma del sistema de protección social. El Centro Espinosa Iglesias. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, estuvimos empujando esa transformación del sistema de protección social y de la hacienda pública para que hubiera un sistema universal. Y cuando veíamos a la gente nos decía, bueno, ¿y la corrupción qué? ¿Cómo me pides que pague más impuestos si estamos ahí enfrente de la corrupción? O sea, imposible transitar a un nuevo contrato social que reduzca la desigualdad, que mejore la equidad, que mejore las oportunidades para todos, si seguimos cargando con el problema de la corrupción. Yo así te lo pondría. O sea, si eso no lo resolvemos, y por eso yo estoy ahí. O sea, dicen sí es un problema, digamos, nuclear, digamos. Pues durísimo. O sea, si eso no lo resuelves, no va a ser posible generar un nuevo consenso sobre casi nada. Y eso me parece fundamental. No, pues es muy fuerte. Entonces ya entiendo más las razones de la segunda pregunta que hacía. Es decir, ¿por qué en este tema hacer esta convocatoria de la estrategia de la iniciativa ciudadana? Voy a eso, pero abono a lo que dice, que me parece que lo pone espléndidamente bien Enrique, por ejemplo, en términos de la equidad que tiene que ver con el proyecto del CEI sobre seguridad social universal. Cuando uno piensa, por ejemplo, Pedro, que la corrupción es un impuesto, porque finalmente lo acabamos pagando todos nosotros, impuesto ilegal, y además es un impuesto ilegal y es un impuesto regresivo. Y te lo doy con un solo dato. Mientras que a los hogares con ingreso promedio les cuesta 14% de su ingreso anual
los actos de corrupción, la extorsión que ejercen sobre nosotros los servidores públicos, a los de salario mínimo les cuesta 30%. Entonces, eso te está diciendo que es regresivo. O sea, además castiga a las personas que tienen menos ingresos. ¿No? Entonces, iniciativa ciudadana, ¿por qué? Nos parece que, aparte de que tenemos, permíteme ponerlo así, la capacidad instalada entre nosotros, las organizaciones sociales, los académicos, ustedes los juristas, para poder producir una buena iniciativa, nos parece que es una forma de comprometernos y de presionar también, las dos cosas, Pedro, de comprometernos con decir, no solamente nos quejamos, no solamente nos indignamos, nuestra indignación se transforma en un producto que va al Congreso y estamos presionando a los legisladores para que, tú lo sabes muy bien, a pesar de que la reforma constitucional mandató que tenían un año para sacar esta iniciativa de ley y la otra que menciona, ese año expira en mayo. Ya estamos. Entonces, que no nos digan que no les dio tiempo, que no hubo la oportunidad, las condiciones. Aquí está, señores. Háganle lo que quieran, pero aquí está. Ya hay una iniciativa. Ya hay una iniciativa, así que dictaminen, aunque no lo tengan que hacer, porque ellos luego se pasan 3 años sin dictaminar y no cumplen, ¿no? Me gusta como idea y al mismo tiempo te pregunto, ¿y la respuesta cómo ha sido, Enrique? Mira, yo creo que ha sido bastante buena. Creo que es un tema que a todo el mundo nos ha indignado. Hay escepticismo natural porque la gente le tiene desconfianza. Según los estratos, yo lo que me ha topado a veces es incluso, oye, pero si pongo estos datos, fíjate, de mi credencial de lector, no me vayan a fastidiar y cosas así. Entonces, sí hay un poco de eso, pero en general, empresas, líderes sociales lo han tomado, pues en general bien, porque se ve algo que es importante, me parece, Pedro, y se está proponiendo construir instituciones. No es ir contra una persona en particular, ni mucho menos, es construir instituciones. Y también me gustaría agregar que necesitamos, si bien para entrar al proceso jurídico necesitamos 120,000 firmas, la verdad es que necesitamos muchas más, porque también quisiera decir, estos 19 personas también se han comprometido a la lucha cuerpo a cuerpo. Perdón, déjame decirlo así. A estar ahí, personal, no, estar ahí en las comisiones. Y como pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción, que hubo varias sesiones que a mí me tocaron, 3 por lo menos, de 3-4 horas en Los Pinos discutiendo el tema. Y acá será en el Congreso también, seguramente en Los Pinos. Pero es cuerpo a cuerpo, argumento por argumento. Entonces yo le quisiera decir a tu auditorio que no crean que nomás presentamos esto y ahí está la firma y nos desentendemos. No, nos estamos comprometiendo a llevar la lucha hasta el final. Y eso me parece que es importante. Me parece que es clave. ¿Qué les parece si hacemos un corte? Muy bien, y volvemos y démosle al auditorio argumentos concretos de contenido de la iniciativa para convocarlos a firmarla? Porque además hay algo que yo he subrayado y quiero subrayar aquí en público el día de hoy, y que es una iniciativa que se puede leer. Créame, es una buena iniciativa, incluso desde su forma, pero vamos a un corte y ya regresamos para explicarle de qué se trata.